¿Quién fue Samuel Little? Nació el 7 de junio de 1940, en Reynolds, Georgia, hijo de una madre que, según él, era una prostituta. Poco después de su nacimiento, la familia se mudó a Lorain, Ohio, donde fue cuidado por su abuela. Asistió a Hawthorne Junior High School, donde tuvo problemas de disciplina y rendimiento escolar. En 1956, luego de ser condenado por irrumpir en una propiedad en Omaha, Nebraska, Little fue recluido en una institución para delincuentes juveniles. Little se mudó a Florida cuando tenía 20 años para vivir con su madre, trabajando varias veces en un cementerio y en una ambulancia, por sus propios medios. Como reportó Tammy Abdoya en el Honolulu Star Advertiser, basada en una entrevista de 75 minutos con los detectives de Los Ángeles, Little dijo que entonces comenzó a viajar más ampliamente y a tener más problemas con la ley. Abdoya dijo que había sido arrestado en 8 estados por delitos que incluyen conducir bajo la influencia de alcohol, fraude, hurto, solicitud, robo armado, asalto agravado y violación. Según describió Little en esas entrevistas, comenzó a practicar boxeo durante sus estancias en prisión, refiriéndose a sí mismo como un gran boxeador. Falleció el 30 de diciembre de 2020 a los 80 años. En 1961, Little fue sentenciado a 3 años en prisión por irrumpir en una tienda de muebles en Lorain. Fue liberado en 1964. Hasta 1975 había sido arrestado 26 veces en 11 estados por delitos que incluían robo, asalto, intento de violación, fraude y ataques a oficiales del gobierno. En 1982, Little fue arrestado en Pascagoula, Mississippi, acusado del asesinato de una mujer de 22 años llamada Melinda Rose Lapre, que había desaparecido en septiembre de ese mismo año. Un jurado declinó el acusar a Little por el asesinato de Lapre. Sin embargo, mientras estaba bajo investigación fue transferido a Florida para ser llevado a juicio por el asesinato de Patricia Mount de 26 años, cuyo cadáver fue hallado en septiembre de 1982. Testigos de la acusación identificaron a Little en la corte como la persona que estuvo con Mount la noche anterior a su desaparición. Debido a inconsistencias entre los relatos, Little fue exonerado en enero de 1984. Little se mudó a California, instalándose en San Diego. En octubre de 1984, fue arrestado por secuestrar, golpear y estrangular a Laurie Barros, de 22 años, quien sobrevivió la experiencia. Un mes más tarde fue encontrado por la policía en el asiento trasero de su auto con una mujer inconsciente, también golpeada y estrangulada, en la misma localidad del intento de asesinato de Barros. Little estuvo 2 años y medio en prisión por ambos crímenes. Al ser liberado en febrero de 1987 se mudó de inmediato a Los Ángeles y cometió más de 10 asesinatos. Little fue arrestado el 5 de septiembre de 2012 en un refugio de indigentes en Louisville, Kentucky, siendo extraditado a California para enfrentarse a cargos de narcóticos. Fue entonces cuando las autoridades usaron pruebas de ADN para establecer su participación en las muertes de Carol y Len Elford, el 13 de junio de 1987, Guadalupe Duarte Apodaca, asesinada el 3 de septiembre de 1987, y Audrey Nelson Everett, asesinada el 14 de agosto de 1989. Las 3 mujeres fueron asesinadas y luego halladas en las calles de Los Ángeles. Fue extraditado a Los Ángeles, donde fue acusado el 7 de enero de 2013. Unos meses más tarde la policía dijo que Little estaba siendo investigado por docenas de asesinatos cometidos en la década de 1980, que hasta entonces eran desconocidos. En conexión con las nuevas circunstancias, el caso del asesinato de Lapre fue reabierto en Mississippi. En total, Little fue investigado por estar involucrado en 93 asesinatos de mujeres cometidos en varios estados de los Estados Unidos. Euclid la describió como una mujer baja y rechoncha en su veintena de años con pelo castaño, 33. Little también confesó haber asesinado a otra mujer en Cleveland en 1977 o 1978. La mujer asesinada entre 1977 y 1978 fue encontrada el 18 de marzo de 1983 en Willoughby Hills, de acuerdo al Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y sin identificar, NAM-US. Era de raza negra y tendría entre 17 y 35 años. El cuerpo de la mujer fue arrojado en una pendiente herbosa próxima a una cerca en un área boscosa al salir de la Interestatal 271.
Cuando el cuerpo fue encontrado por un hombre que paseaba a su perro, solo quedaban el esqueleto y alguna ropa y joyas. Little había dibujado retratos de muchas mujeres que mató. Estos retratos fueron publicados por el FBI con la esperanza de que alguien identificara a las mujeres. Al menos un retrato resolvió un caso sin resolver en Akron, Ohio. En noviembre de 2020, Little confesó 2 asesinatos en Florida, por uno de los cuales otro hombre había sido condenado injustamente. El juicio de Samuel Little por los asesinatos de El Fort, Nelson y Apodaca comenzó en septiembre de 2014. La acusación presentó los resultados de las pruebas de ADN y los testimonios de personas que fueron atacadas por el acusado en diferentes momentos de su carrera criminal. El 25 de septiembre de 2014, Little fue hallado culpable y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Hasta el día de su veredicto, Little continuó insistiendo en su inocencia. Hasta 2016, Little estuvo cumpliendo su sentencia en la prisión estatal de California, en el condado de Los Ángeles. ¿Quién fue Gary Ridgway? Gary Ridgway, nacido el 18 de febrero de 1949 en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos, es un criminal estadounidense, el asesino en serie convicto más mortífero del país. Afirmó haber asesinado hasta 80 mujeres, muchas de ellas prostitutas, en Washington durante las décadas de 1980 y 1990, aunque se declaró culpable, 2003, de solo 48 asesinatos. Ridgway creció en lo que luego sería SeaTac, Washington. Su padre era conductor de autobús y su madre, dependienta. El joven Ridgway afirmó posteriormente que su madre se comportaba de forma inapropiada. En particular, alegó que después de mojar la cama, un hábito que persistió hasta su adolescencia, ella le lavaba los genitales. En algún momento, comenzó a fantasear con matarla y, a mediados de la década de 1960, apuñaló a un niño. Tras graduarse de la escuela secundaria en 1969, a los 20 años, Ridgway sirvió 2 años en la Marina de los Estados Unidos y posteriormente se estableció en la zona de Seattle, donde trabajó como pintor de camiones. Durante los siguientes 30 años, se casó 3 veces y tuvo un hijo. Para agosto de 1982, la policía creía que un asesino en serie estaba involucrado y finalmente formó un grupo de trabajo especial. Ridgway pronto se convirtió en sospechoso. En 1983, fue interrogado por la desaparición de una prostituta que, según un testigo, se había subido a su camioneta. Ridgway negó las acusaciones y pasó la prueba del polígrafo en 1984. Los detectives descubrieron más tarde un informe de 1982 sobre el hallazgo de Ridgway con una prostituta en un coche aparcado. 2 años después, se encontró un cadáver en las cercanías. En 1987, las autoridades obtuvieron una orden de registro para el domicilio y el trabajo de Ridgway. Sin embargo, ninguno de los objetos, incluidas fibras de alfombra y cuerdas, pudo vincularse con las víctimas. También obtuvieron una muestra de ADN de Ridgway, pero la tecnología entonces disponible no pudo compararla con el semen recuperado de los cuerpos. No obstante, tras la aparición de pruebas más sofisticadas, se logró una coincidencia en 2001, y Ridgway fue arrestado ese mismo año. Aunque inicialmente se declaró inocente, Ridgway pronto confesó los crímenes, afirmando que quería matar a tantas prostitutas como fuera posible. Se centraba en las trabajadoras sexuales porque creía que no serían denunciadas como desaparecidas y porque odiaba a la mayoría de ellas. En 2003, aceptó un acuerdo con la fiscalía, en el que fue condenado a 48 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Además, accedió a revelar la ubicación de los cuerpos no encontrados. Muchos especularon que era responsable de más muertes, y en 2013, Ridgway afirmó haber asesinado a más de 80 mujeres. La mano huesuda. Una niña de 7 años se había quedado con su abuela en su pequeño piso porque sus padres se habían ido al cine. Todo fue normal, cenaron y se rieron un rato charlando juntas. A las 10 de la noche, la abuela se puso a hacer labores de costura, y la niña se puso a ver la tele, pero de repente a la abuela le entró una sed increíble, y le dijo a su nieta si le podía traer un vaso de agua. «Está oscuro», dijo la niña. «No temas, sigue el pasillo, que justo al lado de la puerta del baño hay un interruptor».
la niña se decidió, y al entrar al pasillo no veía nada porque estaba muy oscuro, por lo que se arrimó a una pared y fue palpando y tanteando a ciegas en busca de un interruptor. Al seguir andando y llegar al marco de la puerta del baño, se paró y siguió tanteando, y de repente notó como una mano huesuda intentaba arrastrarla a la oscuridad del baño. La niña logró apartarse y fue llorando a su abuela. Desde entonces, la niña está en tratamiento psicológico. ¿Qué pasó, si solo estaban ellas dos en la casa y la abuela estaba en el salón cosiendo?